tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Esperar en Dios. Al acercarnos a la epístola de Santiago, nos encontramos delante del primer texto escrito del Nuevo Testamento. Este probablemente fue redactado antes del Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Es decir, Santiago es el más antiguo de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Por consiguiente, esta epístola refleja la enseñanza cristiana en sus etapas iniciales y amplía nuestra comprensión de la fe práctica. Santiago nos muestra cómo tener una fe viva, activa, visible y productiva en un mundo caído. Es sumamente importante notar que esta corta carta contiene 54 imperativos. Y no quiero complicar para nada la predicación, pero es importante observar esto. ¿Qué es un imperativo? Es un modo verbal que expresa una orden, ruego o mandato. Cualquiera que leyera la carta de Santiago y viera lo corta que es y se percatara de 54 imperativos diría, pero qué mandón es Santiago. Pero lo que tenemos que entender es que esta es una carta que nos desafía y que está inspirada por el Espíritu Santo. En la sección que estudiaremos hoy, veremos 6 de estos 54 imperativos. Esta epístola es una invitación a la acción inmediata y constante. Enfatiza la fe viva que actúa y obra. Recordemos que Santiago es muy conocido por decirnos que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Santiago es preeminentemente práctico y va directo al grano. Puede ponernos con mucha facilidad patas arriba, si me permiten la expresión. Pero ¿cuál fue la prioridad en la primera carta escrita del Nuevo Testamento? ¿De qué escribió primeramente Santiago? ¿Qué es lo que Santiago, desde su corazón pastoral, considera que es la necesidad principal de los cristianos? ¿Qué era aquello que los creyentes necesitan saber antes que nada? La respuesta a estas preguntas es la misma. Santiago, después de una breve salutación o saludo, aborda el siguiente tema: el cristiano ante las pruebas. El cristiano ante las pruebas. Santiago resalta que el cristianismo no nos hace inmunes a las adversidades. Todo cristiano, sin excepción alguna, enfrenta dificultades en esta tierra. El problema del sufrimiento es uno de los temas centrales de la vida y por consiguiente también lo es de la Biblia. La Biblia dedica un libro entero, como el libro de Job, al tema del sufrimiento. Y el tema del sufrimiento está incluso de Génesis a Apocalipsis. Hay una teología bíblica del sufrimiento. Leamos nuestro texto base en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia,
y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Antes de entrar de lleno en el primer tema que Santiago aborda en su carta, quiero llamar su atención a la salutación, es decir, al saludo que él escribe. En el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. El nombre de Santiago es la variante más común en español de Jacobo, del nombre griego Jacobo, que en hebreo es Yaakov. Jacobo en griego se traslada al español como Jacobo y Yaakov se traslada desde el hebreo al español como Jacob. Entonces, ¿de dónde viene el nombre Santiago? En latín se le solía llamar Sant Jaco, es decir, Sant, que significa santo en latín, y Jaco, que venía de Jacob o Jacobo. Entonces, cuando hubo una contracción entre estas dos palabras latinas, Sant, Jaco, todo desembocó en el nombre de Santiago. Está fácil, ¿verdad? En síntesis, ¿qué significa esto? En el Nuevo Testamento, los nombres Jacobo y Santiago pueden referirse al mismo personaje. Existe un amplio consenso entre los eruditos bíblicos respecto a que el autor de la epístola de Santiago es el medio hermano de Jesús. Y quiero ser sensible con este tema, porque sé que en la iglesia tradicional existe la doctrina de la virginidad perpetua de María. Sin embargo, esa doctrina está muy forzada y no es congruente con las Sagradas Escrituras. La mayoría de eruditos más respetados, tanto en Europa como en América y en diferentes partes del mundo, coinciden en que Santiago era medio hermano de Jesús. Y por cierto, no habría pecado alguno en que una pareja en el santo vínculo del matrimonio procreara hijos, ¿verdad? Entonces, no quiero que esto sea ofensivo para alguien, sin embargo, no puedo callar la verdad. La Biblia es sumamente clara y puedo hacérselos ver con mucha facilidad. En Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, leemos que los habitantes de Nazaret, asombrados por la sabiduría de Jesús y su poder para hacer milagros, se preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, vean esto, Jacobo? Este sería Santiago, el autor de la epístola. José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, Jesús va a Nazaret, donde toda la familia era conocida. Y entonces llega a Nazaret lleno de sabiduría y hace milagros con gran poder. Y los pobladores de Nazaret, que conocían perfectamente a esta familia, dicen, pero no es este el hijo del carpintero José, y no es su mamá María, y no se llaman sus hermanos Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas, y no están también entre nosotros sus hermanas. Es decir, Jesús tuvo al menos 2 hermanas mujeres. En este versículo, que obviamente la iglesia tradicional trata de manipular y hacer malabares para decir, no, hermano significa primo y cosas así, comprobamos muy fácilmente que Jesús tuvo medios hermanos. Ahora, años más tarde,
Aquí hay otra evidencia. En su carta a los Gálatas, Pablo relata su viaje de visita a Jerusalén y dice: no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, pero había varios Jacobos entre los seguidores de Jesús. Entonces él aclara a cuál Jacobo. Vi a Jacobo, el hermano del Señor. Santiago al inicio fue incrédulo. El evangelista Juan nos dice lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Sin embargo, durante el periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús, el Señor resucitado se apareció a Santiago y este finalmente creyó en él. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 dice: luego se apareció a Jacobo, este es Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Se refiere a Jesús resucitado encontrándose directamente con Santiago. Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y presidió el concilio registrado en Hechos capítulo 15. El historiador Eusebio registra el testimonio de Hegesipo, el cual cito textualmente: Santiago solía entrar solo al templo y se le encontraba arrodillado y orando por el perdón de la gente, de modo que sus rodillas se endurecieron como las de un camello debido a su constante adoración a Dios, arrodillándose y pidiendo perdón por la gente. Así que por su excesiva justicia fue llamado justo. Entonces, Santiago fue conocido como el justo, pero además parece que tuvo otro apodo: rodillas de camello. Los camellos tienen una forma muy particular de echarse y levantarse. Veamos esta foto de este camello que se está echando. ¿Ven cómo se pone de rodillas? Por consiguiente, al hacer este tipo de movimiento constantemente, el camello desarrolla callos en sus rodillas, como el que podemos ver a continuación. Vean este acercamiento. Este es un callo muy pronunciado en la rodilla de un camello. Y Santiago fue conocido como rodillas de camello por pasar mucho tiempo arrodillado en oración. Creemos que literalmente él llegó a tener callos en las rodillas de tanto orar. Santiago hubiera podido empezar su carta de una forma muy altiva, por decirlo de alguna manera, como la siguiente: Santiago el justo, nacido del vientre de María, hermano congénito del Mesías Jesucristo y líder de la iglesia de Jerusalén, conocido como rodillas de camello por ser tan espiritual y devoto a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión. Seguramente muchos apóstoles versión 2023 se presentarían de formas similares. No obstante, Santiago se limita a describirse de una sola manera: como doulos, siervo. ¿Y saben cuál es la palabra que más se apega al sentido de doulos? Es esclavo. Ellos miraban a Jesús como el amo total de sus vidas. Y esa era la forma en la que se identificaban todos ellos, principalmente como doulos, como siervos, como esclavos del Señor Jesucristo. Santiago escribe con una verdadera perspectiva cristiana del liderazgo. Su identidad no está basada en los títulos, posiciones o jerarquías, ni en los parentescos o el nepotismo, sino en ser expresamente siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta frase puede traducirse también desde el griego como Santiago, siervo de Jesucristo, Dios y Señor. Les he puesto esta traducción que he trabajado desde el griego porque es muy importante entender lo siguiente. Santiago está diciendo que Jesucristo es Dios y Señor. Sea cual sea la traducción que se elija dentro de las posibilidades que brinda el texto griego, lo cierto es que esta es la declaración escrita más temprana de la divinidad de Jesús. Para Santiago, Jesús es Dios y Señor.
Y este es el primer registro escrito de lo que en el mundo teológico conocemos como cristología alta. La percepción que Santiago tiene de sí mismo denota el servicio y humildad que aprendió de Jesús. Al igual que Pablo, Pedro y Juan, entre otros, Santiago entendió que el llamamiento más alto y sublime es ser siervo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseñó claramente que los líderes en su reino no ejercen dominio o señorío sobre los demás, ya que el más grande en el reino de Dios es el siervo de todos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el perfil de un siervo de Dios es el de alguien que demuestra su rendición total, su lealtad absoluta al Señor, y en lugar de imponer su voluntad humana, se humilla para hacer la voluntad de Dios. Santiago escribe con un enfoque pastoral. Si quieren conocer un corazón pastoral, pueden leer Santiago. Y él se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Es importante resaltar esto. Las 12 divisiones tribales dejaron de funcionar como unidades geopolíticas a partir del año 722 a.C., cuando los asirios deportaron a las 10 tribus del norte. Entonces, desde el 722 a.C. no tenemos realmente las 12 tribus definidas como las encontramos previamente. Esto implica que Santiago escribe con el entendimiento de que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo escogido de Dios. Aquellos creyentes, judíos y gentiles que bajo el nuevo pacto se encuentran dispersos de su verdadera patria celestial, como peregrinos y extranjeros en esta tierra, sufriendo persecución incluso por la causa de Cristo. Pedro lo explica de esta manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Christopher Wright, un erudito en Antiguo Testamento, dice que el pueblo del pacto con Dios hoy en día son aquellos que de toda nación, judíos y gentiles, creen en el Señor Jesucristo y se encuentran diseminados en todas las naciones. Luego de tener un panorama de la salutación en el primer versículo, podemos adentrarnos al cuerpo de la carta, especialmente enfocándonos en los versículos del 2 al 11. Y quiero compartir con ustedes la idea central de esta sección. Al tener la actitud adecuada y pedirle sabiduría a Dios, podemos soportar las pruebas de la vida, las cuales están diseñadas para llevarnos a la madurez. En esta sección hallamos 3 elementos principales o clave que serán precisamente cada uno de los puntos de este bosquejo o de esta predicación. El punto número 1 es el propósito divino de las pruebas. Santiago inicia introduciendo el tema del gozo en medio de las pruebas. Vamos al versículo 2. Santiago comienza con un imperativo. Recuerdan que al principio les dije que Santiago tiene 54 imperativos, es decir, palabras que expresan mandato, orden o ruego. Aquí vemos cómo él arranca mandando. Y dice: tengan. Esto tiene el sentido de la noción de hacer una elección deliberada, racional y consciente. Tengan por sumo gozo, es decir, por gozo total, gozo completo, gozo puro, gozo pleno, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Por favor, repitan conmigo: diversas. Este es un término muy importante en el Nuevo Testamento. Literalmente podría traducirse como pruebas de muchos colores o pruebas de muchas formas. Encontramos esta palabra traducida de la siguiente manera: multiforme o multiformes. Por ejemplo, Pedro, años más tarde, utiliza la misma terminología en 2 ocasiones en su primera carta. La primera vez es para referirse a las diversas o multiformes pruebas
Y la segunda vez es para referirse a la multiforme gracia de Dios. No pierdan este detalle. Pedro habla de multiformes pruebas y multiforme gracia de Dios. Esto trae equilibrio y significa que por cada prueba hay una gracia de Dios que es proporcional. Dios le dijo a Pablo ante la prueba del aguijón en su carne: bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, tienes un padecimiento crónico, pero mi respuesta para ti es mi gracia. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Debemos tener claro que Santiago nos provee instrucciones no para un solo tipo de pruebas, sino para todo tipo de pruebas. Es decir, para pruebas, siendo literales, de muchos colores, pruebas de muchas formas o multiformes, como tragedias, pérdidas, enfermedades, desempleo, reveses financieros, persecución, entre muchas otras. Aquí la palabra harán, que se traduce como gozo, habla de un estado de ser más que de una emoción. Se lo repito. La palabra harán, que se traduce como gozo aquí en Santiago, habla más de un estado de ser que de una emoción. El gozo no es una emoción fluctuante que va y viene y no es dependiente de las circunstancias, sino que el gozo es un estado permanente en Cristo. Jesucristo habló en varias ocasiones del gozo cumplido, es decir, es un gozo que no tiene nada pendiente, porque Jesús dijo desde la cruz: consumado es. El gozo está listo, el gozo está cumplido. Del texto griego entendemos que Santiago no nos está ordenando cómo debemos sentirnos, sino cómo debemos pensar ante las circunstancias adversas. Por eso es importante entender lo que Santiago no nos está diciendo. Santiago no nos dice que tenemos que sonreír todo el tiempo. Aparte de que nos arrugaríamos mucho, los cristianos también lloramos. Y además estamos llamados a llorar con los que lloran, a identificarnos con el dolor de nuestros hermanos. Santiago tampoco está diciendo que debemos disfrutar las pruebas. Eso sería masoquismo. Santiago tampoco está diciendo que finjamos estar gozosos, porque eso sería hipocresía. Santiago tampoco expresa que las pruebas son gozo en sí mismas. Seamos honestos. No es intuitivo ni intrínseco en nosotros que las pruebas nos causen gozo. Y mucho menos un gozo completo o un sumo gozo. Lo notable de este mandato, que es el primer mandato de los 54 imperativos que encontramos en la carta, es que se aplica en una situación en la que una reacción gozosa sería la más antinatural. Por lo tanto, Santiago nos pide categóricamente que hagamos un esfuerzo intencionado para dejar a un lado nuestras inclinaciones naturales hacia el miedo, el desánimo, la depresión, la tristeza y el enojo, entre otras. Y elijamos, ojo con esto, sobrenaturalmente en el espíritu, estar totalmente gozosos en medio de las diversas o multiformes pruebas de la vida. Santiago nos manda a tomar una decisión definitiva y cuidadosa de experimentar el gozo a pesar de las dificultades que sufrimos. Quizá lo más importante que puedo decirles durante esta predicación es lo siguiente: el gozo total de Dios en nosotros no es circunstancial, sino relacional. El gozo total de Dios en nosotros no es circunstancial, sino relacional. Nuestro gozo no depende de lo que estamos atravesando, sino de quién es Jesús para cada uno de nosotros y cuál es nuestra relación con Él. Dicho de otra manera,
Debemos traer el gozo completo de Dios que obtenemos de nuestra relación con Él a los problemas que atravesamos, teniendo la certeza de que Él está con nosotros. Necesitamos una perspectiva divinamente transformada de las pruebas que padecemos. El erudito William Baker dice: los problemas deben ser vistos con gozo, no porque los disfrutemos realmente, sino porque son parte del plan de Dios para nosotros. Nosotros vemos el problema inmediato, pero Dios ve el resultado final que éste producirá en nosotros. El proceso es difícil, mas el resultado será bueno. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Podemos entonces tener un gozo profundo que no es dependiente de las circunstancias actuales, sino de los resultados futuros que están únicamente en las manos de Dios. Es decir, en esta prueba yo me gozo porque de alguna manera Dios va a sacar algo bueno de esto. Si lo puedo decir de esta forma, es un gozo escatológico que ya es una realidad presente. Es un gozo futuro que ya es una realidad en la actualidad. Pastor, ¿es todo esto verdaderamente posible? Pablo escribió a los Corintios diciéndoles: sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Qué hermoso sería que en nuestras sobremesas dijéramos eso. Familia, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción, porque mi gozo no depende de nuestra circunstancia, sino de que Dios está con nosotros. En Hechos capítulo 4 vemos que los apóstoles Pedro y Juan sufrieron la oposición del Sanedrín, las máximas autoridades judías. Estos apóstoles fueron azotados, luego recibieron la orden de nunca hablar más en el nombre de Jesús, y ellos respondieron que no podían callar lo que habían visto y oído. Finalmente desesperaron al Sanedrín y los dejaron en libertad. Sin embargo, los apóstoles se fueron llenos de gozo, porque Dios los consideró dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Cómo es que te meten a la cárcel una noche, te azotan, las máximas autoridades te tratan de humillar y te vas gozoso? Porque sabes quién es Cristo. Porque sabes que Cristo te llamó y que aunque el mundo se oponga, Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Patrick Harting señala que en Santiago el gozo emerge como la respuesta adecuada en situaciones donde la fe es puesta a prueba. En el versículo 3 Santiago continúa diciendo: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Por favor, repitan conmigo: paciencia. Debido a que generalmente en el contexto actual malentendemos la paciencia como el permitir que otros nos pasen por encima, es importante comprender que la palabra griega hupomone, que se traduce como paciencia, no es en lo absoluto pasiva, sino activa. ¿A qué me refiero con esto? Es una paciencia militante, es una resistencia, es firmeza, perseverancia. En un término muy actual es resiliencia. El término expresa una determinación creciente frente a la adversidad. Es decir, mientras más grande es la adversidad, mi determinación crece más. Eso es paciencia. Eso es paciencia bíblicamente. Y esta paciencia está fundamentada en la esperanza que tenemos en Cristo. El propósito divino de la prueba no es destruirnos ni afligirnos, sino limpiar y refinar nuestra fe, al igual que el oro es purificado en el crisol. George Mueller dijo que las dificultades son el alimento de la fe. Las pruebas son medios a través de los cuales Dios trabaja para perfeccionar y aumentar nuestra fe. Douglas Moo, un erudito muy destacado en las ciencias bíblicas, dice que la idea entonces no es que las pruebas determinen si una persona tiene fe o no, más bien estas fortalecen la fe que ya está presente. Por ejemplo, en el falso evangelio de la prosperidad, las pruebas pueden entenderse como falta de fe. Le llegó una prueba porque no tenía fe. Se le murió el familiar porque no tenía fe.
Lo perdió todo porque no tenía fe. No, no es como Santiago enseña el verdadero evangelio. Lo que Santiago dice es que las pruebas no necesariamente son evidencia de si hay fe o no, sino que las pruebas lo que hacen es fortalecer la fe que ya está presente en el cristiano, aunque esta fe sea del tamaño de un granito de mostaza. La prueba va a alimentar esa fe y la va a hacer crecer. Y así es como Dios va aumentando nuestra fe. Los mismos discípulos oraron, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces, lo que te aconteció no es por falta de fe, sino que lo que te aconteció es probablemente porque Dios quiere tomar quizá la poca fe que tienes y aumentarla. Trabajar con la fe que ya tienes. Versículo 4, y que la paciencia, resistencia o perseverancia tenga su perfecto resultado. Aquí aparece otro imperativo o mandato. Una mejor traducción sería, permitan que la perseverancia termine su obra para que sean perfectos, es decir, maduros y completos o enteros, plenos, sin que nada les falte. Noten que en Cristo el creyente es formado no parcial, sino totalmente. Dios no está haciendo nada a medias contigo. Dios no es ningún mediocre. Y el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Entonces, entendamos de una vez y por todas que la obra de Dios en nosotros no es parcial, sino total. Mientras que otros pasajes de las Escrituras tratan acerca de las causas del sufrimiento, Santiago se enfoca en la meta del sufrimiento, que es, en última instancia, la madurez cristiana. George Stulack describe que la importancia de este versículo radica en que muestra que la perseverancia no es el fin en sí misma, sino el estilo de vida por el cual el siervo de Jesucristo alcanza la madurez. Por más difícil y desagradable que sea la prueba que puedas estar atravesando, lo cierto es que Dios está perfeccionando tu carácter a través de esta. Douglas Moo dice acertadamente que los cristianos maduros son el producto final de las pruebas. ¿Podemos leer todo esto en voz alta? Los cristianos maduros son el producto final de las pruebas. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, algunas veces podemos entender que hay algún creyente que muestra madurez espiritual. Pero les aseguro que detrás de esos frutos que revelan una madurez espiritual, hay un cúmulo de pruebas detrás que aumentaron la fe de esa persona. Punto número 2, el recurso divino ante las pruebas. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, ahora bien, quiero aclarar algo. En esta sección utilizaré con fines explicativos la versión de la Reina Valera contemporánea. Y dice así el versículo 5, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, literalmente, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela. Este es otro imperativo. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Este pasaje no promueve una solicitud general de sabiduría como la que hizo Salomón en Primera de Reyes capítulo 3. Dado el contexto, Santiago está hablando de la sabiduría de Dios para situaciones específicas. En concreto, las pruebas de la vida. En el compendio bíblico, la sabiduría no es lo mismo que el mero conocimiento o la inteligencia, ya que la sabiduría añade un componente práctico que implica el vivir lo que se cree. Es decir, la persona que dice que tiene fe, pero no hay obras, Santiago dice que dicha fe es muerta. Las obras son una evidencia de que la fe es viva. Santiago es el mejor antídoto para el común ateísmo práctico de nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? No es un ateísmo de credo, sino un ateísmo de práctica. Significa que la persona puede decir, yo creo en Dios, pero en su diario caminar vive como si Dios no existiera. Eso se llama ateísmo práctico.
Ah, sí, yo creo en Dios, voy a la iglesia, pero solo salgo de la iglesia y es como si Dios no existiera. Eso es ateísmo práctico. Y el antídoto está en Santiago, porque Santiago nos invita a vivir la fe, a vivir la fe que es viva, valga la redundancia. En la tradición sapiencial del Antiguo Testamento, la sabiduría es una virtud que da dirección a la vida de una persona piadosa. La sabiduría otorga la percepción de la voluntad de Dios y la forma en la que ésta se aplica en la vida. La sabiduría está enraizada al temor reverente hacia Dios. Sin embargo, esta sabiduría no puede ser obtenida por simples esfuerzos humanos porque es un regalo que solamente Dios puede dar. En las Sagradas Escrituras vemos a muchos personajes buscando la guía de Dios, indagando en algo que hiciera sentido para lo que estaban padeciendo, escudriñando cómo responder acertadamente ante las circunstancias. Encontramos a Rebeca, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, consultándole a Dios por qué su embarazo era tan difícil. A David consultándole a Dios cuál era la causa de la hambruna que había afectado por 3 largos años a Israel. A Jeroboam necesitando sabiduría para esclarecer si su hijo viviría o no. A Nehemías orando jaculatoriamente. Eso significa que Nehemías oró en el preciso momento que estaba hablando con Artajerjes en cuestión de segundos a Dios para pedirle sabiduría y responder al rey. Santiago afirma, y él, Dios, le dará sabiduría, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago basa su confianza en el carácter de Dios y no en el mérito humano. Es decir, no es porque yo me merezca la sabiduría de Dios, sino porque Dios es tan misericordioso que aún a pesar de mí puede darme su sabiduría para la situación específica que estoy atravesando. Jamás Dios se burlará de ti diciendo, ¿tú quieres sabiduría? ¿En serio? ¿Otra vez tú a pedirme sabiduría? No, Dios va a darte esa sabiduría. Hoy puedes plantearle a Dios las siguientes preguntas, pidiéndole sabiduría para la situación concreta que te está afectando. Señor, ¿cómo voy a soportar todo esto? ¿Qué propósito tiene esta prueba en mi vida, Señor? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es la causa de esta prueba? ¿Dónde es evidente tu gracia en medio de lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación? Versículo 6. Pero tiene que pedir con fe. Aquí está otro mandato más. Otro imperativo más. Pero tiene que pedir con fe. Y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. En una sola palabra, el que duda es inconsistente. En Santiago capítulo 2, la verdadera fe se demuestra en las buenas obras y en la obediencia a Dios. Eso es lo que la fe verdadera produce en nosotros. Buenas obras y obediencia a Dios. Entonces, pedir con fe no se limita a solamente creer, sino también incluye la idea de pedir desde un lugar de obediencia a Dios. Por cuanto temo al Señor, por cuanto quiero honrarle, por cuanto quiero obedecerle, entonces es desde esta posición de obediencia que humillado le pido. En Ezequiel capítulo 20, por ejemplo, Dios no permitió que los líderes rebeldes de Israel le pidieran sabiduría. Entonces, pedirle sabiduría a Dios mientras nos rehusamos a obedecerle es pedir con una fe muerta. Se lo repito. Pedirle sabiduría a Dios mientras nos rehusamos a obedecerle, es decir, pedir sabiduría desde un lugar de desobediencia, es ateísmo práctico, es fe muerta. Pero si nos arrepentimos y volvemos a Dios, y desde un lugar de obediencia le pedimos sabiduría, Él nos la dará. Cuando Santiago habla acerca del que duda, no se refiere tanto a una duda intelectual, sino a un conflicto básico de lealtades. Como por ejemplo, una lealtad dividida entre Dios y Mamón, como la que Jesús denuncia en el Sermón del Monte. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando se trata de servir a Dios y a las riquezas, esa es una lealtad dividida.
Ese es el equivalente a duda en Santiago. ¿Me voy con Mamón o me voy con Dios? Eso es duda. Por ejemplo, una lealtad dividida entre el mundo y Dios. Eso es duda. ¿Me dejo arrastrar por la corriente del mundo y me voy con mis amigos hoy? ¿O trato de obedecer a Dios? Es una lealtad dividida, lo que se expresa como duda en Santiago. Versículo 7. Quien sea así, no piense o no suponga, este es otro imperativo, ni lo penses, ese es otro imperativo. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean o quienes son de doble ánimo, literalmente, quienes andan por la vida como si tuvieran dos almas, son inconstantes en todo lo que hacen. Tal como lo dice mi profesor Craig Bomber, son consistentemente inconsistentes. O son consistentemente inconstantes. Necesitamos arrepentirnos y rendirnos a Dios antes de pedirle sabiduría para las pruebas específicas que estamos enfrentando. Más que una fe perfecta, se nos pide una sola lealtad que esté puesta exclusivamente en Dios. Es decir, Mamón no es ninguna opción para mí. Las riquezas no son ninguna opción para mí. Solo Dios. El mundo no es una opción para mí. Solo Dios. Esto es de lo que Santiago está hablando. ¿Está acaso tu lealtad dividida? ¿Tienes un pie en un lugar y otro pie en otro? No hay tal cosa como una lealtad parcial hacia Dios. El que crea que tiene una obediencia selectiva, más bien hoy debe desengañarse y saber que lo que tiene es desobediencia absoluta. Porque no hay tal cosa como voy a ser parcialmente leal a Dios. No hay medias tintas con Dios. Con Dios es todo o nada. Jesucristo dijo claramente, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y luego Pablo, años más tarde, escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios es todo o nada. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos sigue poniendo de cabeza, diciéndonos, defínete. ¿Hacia quién va a estar tu lealtad? Y espero que tu lealtad esté solamente en Dios. Ese sería Santiago predicando en nuestros días. Punto número 3 y final. La nivelación divina de los ricos y pobres frente a las pruebas. Esto es sumamente importante en el compendio de Santiago. Volvamos a leer este punto número 3. La nivelación divina de los ricos y pobres frente a las pruebas. Uno de mis mentores, el doctor Nelson Morales, él es PhD en Nuevo Testamento de la Universidad de Trinity y su tesis doctoral fue acerca de pobres y ricos en Santiago. Cuando nos acercamos a Santiago hay una temática constante acerca de los pobres y los ricos. Y aquí vemos una nivelación divina entre los ricos y los pobres al enfrentar las pruebas. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. La versión Reina Valera contemporánea traduce este versículo de la siguiente manera. El hermano pobre, literalmente, el de baja condición, debe sentirse orgulloso. Este es un imperativo también. Que se sienta orgulloso cuando sea exaltado. Sentirse orgulloso en este contexto no significa ser arrogante, altivo, prepotente, ni jactarse ante los demás, sino alentarse en el hecho de que Dios exalta al humilde.
Esto incluye el deleite actual del creyente en su estado espiritual exaltado en el Señor, así como su esperanza de participar en el glorioso reino eterno inaugurado por Jesucristo. Por ejemplo, María en el Magnificat expresa: porque ha mirado la bajeza o la condición humilde de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Hasta el día de hoy reconocemos a María como la mujer bienaventurada de Dios, en cuyo vientre estuvo el Mesías. Las primeras palabras de Jesús en su ministerio público fueron una cita de Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte es la siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante notar que la pobreza implicada por Santiago podría haber sido causada por una hambruna general que afectó al Imperio Romano en los días del emperador Claudio. Una situación sumamente difícil, de fuerza mayor, que trajo escasez a muchísimas personas. En contraste, ahora Santiago se dirige a la categoría opuesta al pobre y dice: y el rico. Aquí hay un imperativo tácito, es decir, no está necesariamente escrito, pero se entiende por la lectura. Y el rico debe gloriarse en su humillación. El rico debe gloriarse en su humillación. Juan Calvino comenta: Santiago les dice a los ricos que se gloríen en su humillación, su pequeñez, para que restrinjan esos elevados motivos que surgen de la prosperidad. En lo que parece ser una postdata en la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo instruye a Timoteo para corregir el materialismo de los ricos en la ciudad próspera de Éfeso. Y le dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Es decir, a esos que están acostumbrados a solo pasar dando órdenes, tú mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Solo Dios da la prosperidad que no añade tristeza con ella. Los cristianos ricos deben regocijarse cuando son humillados, es decir, cuando experimentan sufrimiento a través de las pruebas. Esto incluye no solo una posible reversión de la fortuna donde los ricos se vuelven pobres al perderlo todo, como hay tantos casos en el mundo, sino también la humillación que puede tener lugar en cualquier forma de prueba en la que los recursos financieros no puedan rescatarlos. Tarde o temprano llega esa prueba que todo el dinero del mundo no puede resolver. Santiago concluye esta sección utilizando imaginería del Antiguo Testamento para recordarle al cristiano rico que sus riquezas no perdurarán y que su vida en esta tierra es corta. Por consiguiente, el rico no debe poner demasiado énfasis en aquello que no puede llevar consigo a la eternidad. Versículo 10, pues él, el rico, pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El rico debe confiar siempre en el Señor, no en sí mismo ni en sus recursos financieros o económicos. Jesús dijo con total claridad: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Lo que tienes no te define, te define quién es Jesús para ti. En conclusión, debemos transformar nuestra perspectiva ante las pruebas y tener gozo completo que trasciende a toda circunstancia. Nuestro gozo no es circunstancial, sino relacional. Es decir, mi gozo total no es por mi sufrimiento actual, sino porque Jesús está conmigo aún en medio de ese sufrimiento actual. Perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones nos trae bendiciones tanto ahora al aprender a
depender de Dios, como en el futuro, al saber que de alguna manera Dios tornará todo para bien. Las pruebas y las tribulaciones son necesarias para la madurez cristiana. Bienvenido a la escuela de Dios. Los creyentes debemos pedirle sabiduría a Dios para enfrentar las pruebas y las tribulaciones de esta vida. Pero antes de pedirle esa sabiduría, debemos erradicar la segunda alma de nosotros, el doble ánimo, la deslealtad, y enfocarnos solamente en Dios. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad, Dios. Yo soy tuyo, Dios. No me voy a dejar arrastrar por este mundo, ni por lo que este mundo ofrece. Mi lealtad está hacia ti, Dios. No tengo duda alguna. Tú eres Dios, tú eres mi todo. Quiero hacer tu voluntad. Y desde este lugar de obediencia me humillo delante de ti y te pido, dame la sabiduría que no tengo para resolver este problema que me sobrepasa humanamente hablando. Tanto carecer de recursos financieros en el caso de los pobres, como poseer recursos financieros y no poder utilizarlos para resolver los problemas de la vida, pueden ser bendiciones enmascaradas que nos hagan depender, seamos ricos o pobres, solamente en Dios, solamente de Dios. Se lo repito, tanto carecer de recursos financieros en el caso de los pobres, como poseer recursos financieros abundantes en el caso de los ricos y no poder utilizarlos para resolver los problemas de la vida, es una nivelación de los ricos y los pobres ante las pruebas. Y esto nos lleva a entender que tanto ser pobre y no tener un recurso financiero como ser rico y no poder usar el recurso financiero para resolver un problema pueden ser bendiciones enmascaradas que nos hacen depender absolutamente de Dios, independientemente de cuál sea nuestro estatus social. ¿Sí me explico? En última instancia, seamos ricos o pobres, todo se trata de quién dependemos y quién es nuestro Dios. La Biblia como tal no nos manda a hacer un voto de pobreza, pero rendiremos cuentas de todo lo que ha llegado a nuestras manos. Es fácil entender el recurso que llega a mis manos como una bendición, pero también debo recordar que lo que llega a mis manos es una prueba, porque lo que yo haga con ese recurso evidenciará dónde está mi corazón. Jesús dijo, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Te lo digo en una versión más fácil de entender. Donde esté tu dinero, ahí estará tu corazón. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mientras esperamos en ti, Señor, en medio de las pruebas y las aflicciones, hoy anhelamos descansar. Descansar en la esperanza que tú nos das. Señor, tú conoces la situación específica de cada uno de mis hermanos. ¿Cuáles son sus pruebas? Las pruebas son parte de la vida cotidiana de los cristianos. Señor, gracias porque es a través de la prueba que tú permites que nuestra fe sea alimentada, que nuestra fe sea purificada en el horno, acrisolada, que nuestra fe aumente. Gracias por tu obra, Señor. Gracias por la confianza que tenemos en que tú permaneces fiel. Señor, hoy entendemos que las pruebas no acontecen al azar. Hay un propósito divino detrás de estas. Hoy aprendemos que no estamos solos en nuestras fuerzas en las pruebas, porque hay provisión tuya a través de las pruebas. Y esa provisión tiene que ver con la sabiduría. Y esto es lo que Dios te dice hoy. Sé que no sabes qué hacer.
Sé que todo está tan enredado que no sabes qué hacer. Pero yo sigo siendo tu Dios. Pídeme sabiduría, pero hazlo desde el lugar de la obediencia. Deja de ser de doble ánimo. Deja de tener dos almas, dos lealtades. Y muestra tu lealtad solo hacia mí. Y desde ese lugar de arrepentimiento y obediencia, permíteme darte la sabiduría para esa situación específica, para que puedas actuar conforme a mi voluntad. Es lo que el Señor te dice. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, henos aquí, humillados delante de ti. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Queremos servirte. Queremos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte, Señor. Henos aquí. No queremos vivir de forma vacía en la vanidad de este mundo. Queremos que nuestra vida tenga sentido en Cristo, que nuestro gozo no sea circunstancial sino relacional. Tú eres mi Dios, tú eres mi Jesús, tú eres mi Señor, y es por quien eres tú para mí que puedo tener gozo en la peor de las aflicciones y las pruebas, porque tu gozo es cumplido. Tú dijiste: consumado es. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy me rindo a ti, me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. No puedo pretender delante de ti. Perdóname, límpiame, cámbiame, transfórmame. Señor, quiero ser tuyo. Sé mi Señor y mi Salvador eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hemos orado, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.